así como la UNT y el sindicalismo independiente, pedimos que se pudieran evaluar todos los actos del Ejecutivo, pero no solo de este, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial, porque están produciendo leyes de reforma al vapor, sin conocerlas y sin estudiarlas, particularmente hoy, cuyos intereses son imponer los principios neoliberales, porque Peña Nieto ha dejado muy claro cuáles son sus pretensiones y lo ha anunciado desde que se encarriló por la presidencia de la República al anunciar sus llamadas reformas estructurales, la laboral, la energética, la financiera o hacendaria, y le salió al paso la educativa. Con la imposición de la reforma laboral se nos mencionó y se nos hizo creer que se iban a crear más empleos. Para que esto sea posible en México, debe crecer a un ritmo de 6% anual para generar los empleos que se requieren. Pero las proyecciones para este año indican que no creceremos más que un 2.5%, lo que va a generar más de 70,000 jóvenes que se integran al mercado laboral este año no tengan opción para encontrar un empleo, ya que la tasa de crecimiento económico permitirá a lo mucho generar 300,000. Compañeras y compañeros, el país vive entre la incertidumbre y el miedo, la violencia, la falta de desarrollo y desempleo. Aunado a esto, a la crisis económica por los constantes aumentos a gas, diésel, gasolina y a la canasta básica, se suma ahora un nuevo problema, la crisis del consumo, al pretender ahora el régimen priista una reforma hacendaria para incrementar el IVA del 16 al 19% a alimentos y medicamentos y artículos de primera necesidad. Todo esto por imponer las reformas estructurales que únicamente benefician a los grandes capitales. Cuando se nos impuso la reforma laboral, se nos ocultó el verdadero fondo de la reforma, que es el de abaratar la mano de obra de los trabajadores mexicanos y mantener el régimen de control corporativo. En materia de democratización, esta iniciativa no plantea ningún avance, por lo que mantiene el sistema de control corporativo, se introducen criterios de flexibilidad laboral unilaterales y en favor siempre del capital, por lo cual se permite en esta misma subcontratar y ampliar los contratos temporales, capacitación a prueba y trabajo por temporadas, lo cual permite despedir al personal con los menores costos posibles para el patrón. Se le da legitimidad a las actuales prácticas irregulares de subcontratación llamadas outsourcing. Se pierde por completo la estabilidad en el empleo, ataca directamente la libertad sindical, atenta contra la bilateralidad de la relación obrero-patronal al permitir que los trabajadores en forma individual pacten modificaciones a los contratos colectivos de trabajo. Esta ley impide la democratización sindical y fortalece el control corporativo de los trabajadores. En síntesis, se trata de una iniciativa regresiva que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, refuerza el control corporativo y ejerce el gobierno sobre las organizaciones obreras, ya que de esta manera el gobierno federal pretende que los trabajadores paguen los costos de la crisis. En ese sentido es importante resaltar que los trabajadores que conformamos el Sindicato de Empleados y Trabajadores de Nacional Montes de Piedad y empresas de préstamo prendario, así como demás organizaciones independientes que conformamos la UNT, promovimos un amparo en contra de la reforma a la Ley Federal de Trabajo y de la cual debemos estar pendientes de sus resultados. Es por esto, compañeras y compañeros, que debemos seguir manteniendo esta lucha, los sindicatos independientes, a favor de una reforma laboral que proteja los derechos conquistados por la clase trabajadora. Que viva el Sindicato Nacional Monte de Piedad, que viva la UNT y el sindicato y el movimiento sindical independiente. Gracias, compañeros. Hemos escuchado ya con los compañeros que nos han antecedido que hay excelentes análisis
análisis de lo que está pasando en nuestro país. No voy a hablarles del estado mínimo y corrupto que las multinacionales le han impuesto a nuestro país. No voy a hablarles tampoco de lo que ustedes conocen como la gran traición de los partidos políticos que ustedes ya conocen, incluida esta izquierda institucional o institucionalizada. Hoy vengo a comentar con ustedes esta precarización del empleo que ha venido acercándose a la escuela normal en sus 3 unidades. Déjenme decirles, compañeros, que nuestros alumnos están sometidos a múltiples exámenes en la escuela normal. El último examen es el examen. También debemos de concebir que al interior de los sindicatos es necesario volver a pensar en una formación interna. Ya no es posible, ante las embestidas de las grandes compañías multinacionales que se encontraron a un ignorante servidor en el Estado para que siga todos sus cumplimientos, para que siga todas sus recomendaciones, seguir con los sindicatos como los tenemos ahora. Ahora es indispensable, compañeros, que al interior de las organizaciones sindicales, al interior de los sindicatos, también nos empecemos a organizar de otra manera. La apuesta que estamos haciendo dentro de la escuela normal es conformar núcleos comprometidos de participación sindical. Aquellos compañeros que estén más comprometidos con la realidad del país, aquellos compañeros que estén más comprometidos con la realidad sindical y de los trabajadores de la educación, tenemos que organizarnos de otra manera. Reformas estructurales que solamente benefician a las empresas internacionales que están ingresando al país, invierten para comprar al trabajador del pueblo de México. ¿Cómo lo hacen? El gobierno presenta y modifica las leyes a favor de esas empresas, nos quita los derechos ya ganados. Este día 1 de mayo, compañeros, no estamos de fiesta. Estamos en demanda en contra de las reformas estructurales que está organizando el gobierno en perjuicio del salario de todos nosotros. Nadie de aquí quiere participar en un movimiento. Nosotros los estamos invitando a que participen y nos organicemos en una agenda de trabajo que debe de ser en contra de todas las famosas reformas que acaban de mencionar. La reforma laboral, compañeros, la reforma laboral ya nos quitaron los derechos que tenemos muchos trabajadores, la jubilación, el aumento de salario equitativo. Ahora nos condicionan todo ese paquete bajo ciertos criterios que solamente el gobierno lleva a cabo para dejar el país más hundido y en la peor de las pobrezas. Compañeros, unámonos con todas esas reformas y vamos a echar para abajo ese gobierno, cambiemos el rumbo económico del país, unámonos, firmemos y hagamos una agenda laboral que presentemos al gobierno para quitarnos los derechos a los trabajadores, menos aumentos, menos salario, peores condiciones de trabajo. Esto ha generado un gran descontento entre la clase obrera, compañeros, y el magisterio nacional. El gobierno federal tiene la obligación de escuchar las iniciativas y alternativas que se construyen desde la sociedad civil, entre estas las que hemos estado formulando el día de hoy, al poder cuestionando por considerada limitada y parcial, proponiendo como alternativa la transición a un nuevo pacto social. Compañeros, unámonos para echar abajo estas reformas, unámonos para practicar toda esta propuesta de cambio de rumbo económico del país. Atentamente, unidos venceremos. El ESUNAM les manda un cordial saludo y cuenta con el apoyo solidario de este sindicato. Quisiera platicarles un poco acerca del trabajo que ha venido desarrollando la CEMPA-MN a nivel nacional, a la cabeza de nuestro dirigente Francisco Jiménez Pablo, preso político en el estado de Chiapas, Nayarit y Morelos durante más de 3 años. Hace unos días fue liberado gracias a la lucha y el apoyo de diferentes organizaciones como la ONT. Entonces agradecemos su apoyo en estos diferentes y difíciles momentos, aunque sabemos que solamente unidos y organizados es como vamos a poder hacer frente a todas las políticas que pues viene implementando
nuestra cultura y en nuestra forma de pensamiento. Estamos haciendo frente a todo esto. Nosotros pues tratamos de ir subsidiando algunas deficiencias básicas que tienen nuestras comunidades, sobre todo las rurales, sobre todo en el campo y en vivienda. Tratamos de ir generando mejoras en la economía local a través de proyectos productivos y les decía subsanar cosas básicas como es la vivienda. Así que ustedes están defendiendo, están organizados como sindicatos, pero a los campesinos, a todos nosotros que pues no tenemos como tal un ingreso fijo, que no tenemos prestaciones, pues ¿quién va a hacer frente a todos nosotros? Tenemos que organizarnos y es lo que estamos tratando de hacer. Estamos trabajando en los municipios de Tolimán y Colón y pues también invitamos a todos ustedes en los diferentes momentos en que podamos coordinar actividades. Estamos abiertos y pues estamos aquí en pie de lucha, compañeros, no hay más. Desde Querétaro. Compañeros, queremos decirles que a los que apuestan a que los trabajadores y los ciudadanos nos quedemos callados, les decimos que no. Hoy más que nunca tenemos que salir a las calles a manifestar nuestra inconformidad. Pero no tan solo eso, compañeros, también tenemos que formular y construir una alternativa para solucionar los problemas del país. Hoy los jóvenes también están dando una muestra cuando se reúnen y reflexionan ante la contingencia nacional que sufrimos por el embate del proyecto neoliberal. También a nuestros jóvenes un reconocimiento y que sepan que nosotros, los adultos, los mayores, estaremos con ellos para acompañarlos, pero sobre todo para protegerlos en todo momento, porque si nos tocan a un solo joven, nos tocarán a todos y ahí estaremos para defenderlos también, compañeros. Cómo el actual gobierno continúa profundizando la política neoliberal que nos ha llevado a una grave situación. Afecta a millones de mexicanos. En efecto, son los salarios de hambre, la precarización laboral, la falta de empleo, el estrangulamiento del mercado interno, los factores que han contribuido de manera muy importante a profundizar la crisis que padecemos. La falta de crecimiento económico y de acumulación del ingreso en muy pocas manos. Eso no se vale, amigos. Ello es así porque el modelo neoliberal que impone nuestro país hace más de 30 años ha sacrificado a los trabajadores en pos de la inversión y de una supuesta competitividad. Este sistema ha provocado que se amplíe la brecha entre los derechos laborales y sociales contenidos en nuestra Constitución. Más que salario remunerador, lo que tenemos son salarios que colocan a los trabajadores por debajo de los niveles de pobreza, en lugar de empleo estable y empleo informal. El incumplimiento de las normas que protegen a los trabajadores. En donde los derechos laborales están siendo pisoteados, en donde los salarios son insuficientes, en donde a millones de mexicanos fueron emplazados a la pobreza extrema. Es por eso que debemos rendirle un tributo a los mártires de Cananea, Chicago y Río Blanco. Se ha dado una drástica caída en el poder adquisitivo de nuestros salarios, compañeros. Debemos estar en pie de lucha. El gobierno federal ha encontrado una herramienta poderosa en donde, a través de su famoso Pacto por México, las cúpulas de los políticos, de los partidos políticos, hacen acuerdos. Y no está mal, en una democracia moderna debe existir los acuerdos, pero no a espaldas de nosotros, la clase trabajadora, el pueblo de México y la sociedad. Que no lo hagan a nuestras espaldas, compañeros. Urge un pacto político-social, no un pacto entre las cúpulas de partidos políticos. Favorece a los grandes capitales. Es por eso que recalco, urge pasar del pacto político al pacto social. Quieren autorizar y ya han autorizado reformas estructurales, no pasará. Tenemos que luchar, tenemos que tirar la reforma laboral, dado que nos afecta a nuestros derechos laborales.
Una reforma laboral donde favorece al patrón para que con la mano en la cintura haga despidos injustificados, donde apoya la terciarización, el outsourcing, donde los compañeros trabajadores de outsourcing no tienen los derechos básicos que merecemos como trabajadores. A la inversión extranjera, la industria y actividades principales de nuestro país, y vulnera la soberanía de nuestra nación. Compañeras y compañeros, el Sindicato de Telefonistas, sección 24 Querétaro, y en representación y en voz del compañero Francisco Hernández Juárez, nuestro líder nacional, estamos apoyando la causa de nuestros compañeros electricistas, el SME, ante una aberrante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde le niega el amparo y se determina el patrón sustituto a la Comisión Federal de Electricidad, cosa que también surte efecto en el área aeronáutica. Compañeros, debemos hacer lucha en esta posición. Pudiera llegar a tocarnos y exigir esa parte, el patrón sustituto. Compañeros telefonistas, les dirá algo América Móvil. Tenemos que reforzar esfuerzos y pelear porque al SME se le reconozca esa lucha. Compañeros, estamos con ustedes. Gobierno para resolver los conflictos. Y no voy tan lejos, conflictos como la Honda México, SANDAC, Sindicato de Salud, el sector minero y entre otros. Es por eso que hacemos un llamado urgente a las organizaciones sociales independientes, así como las intelectuales, los académicos, comprometidos con la democracia, la justicia social y un nuevo paradigma de desarrollo. ¿Para qué? Para lograr construir una fuerza social, política capaz de promover los cambios de fondo que así necesita el país. Compañeros telefonistas, compañeras y compañeros, la reforma de telecomunicaciones pone en riesgo la materia de trabajo de nuestro sindicato. Trabajadores en el ramo de telecomunicaciones, luchemos porque esta no pase. El compañero Francisco Hernández Juárez, que con su valiosa intervención no solo lucha por los derechos de los telefonistas, a través de presidir la UNT a nivel nacional, Unión Nacional de Trabajadores a nivel nacional, levantó voz ante el Senado y ha logrado incrustar en la ley de las telecomunicaciones un artículo transitorio, el cual me permito citar. Artículo transitorio 18º. Los derechos laborales de los trabajadores que presenten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprenden el presente decreto se respetarán en todo momento conforme a la ley. Compañero Francisco Hernández Juárez, gracias. Democracia, independencia y libertad sindical, por la soberanía energética y alimentaria de la nación, democracia participativa y desarrollo con justicia y equidad, por la derogación de contrarreformas laborales y educativas, presos políticos, libertad, por un Consejo Económico para la Democracia, el Desarrollo y el Bienestar Social. Compañeras y compañeros, por materia de trabajo de los telefonistas, por el título de concesión de nuestra empresa, porque participemos como sindicato en las nuevas tecnologías. Compañeros y compañeras telefonistas, estamos presentes en pie de lucha. Muchas gracias. A sus trabajadores de no festejar el Día del Trabajo en un contexto totalmente adverso. Los sindicatos de la UNT a nivel nacional seguimos diciendo no a la reforma laboral porque ya está sucediendo lo que habíamos advertido. El mismo Consejo Coordinador Empresarial ayer señalaba que en este país ha aumentado en 1 millón el número de trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos y que se ha disminuido al mismo tiempo en 400,000 trabajos aquellos que ganan más de 3 salarios mínimos. El Consejo Coordinador Empresarial no se debe de sorprender. Nosotros
nosotros ya lo habíamos dicho, la reforma laboral significa desempleo, significa trabajo precario, que no se vengan ahora a espantar los empresarios que se dan cuenta que hay precariedad en este país y que sus empresas no venden. Muchos empresarios le apostaron a exportar, pero afuera hay crisis. ¿Quién les va a comprar? Y ahora buscan al mercado interno. Ayer el Tecnológico de Monterrey saca un estudio en el que dice que el mercado interno mexicano no es capaz, no tiene la fuerza de resolver la crisis en México, porque no tenemos el dinero suficiente para comprar. Porque la reforma laboral y las políticas de topes salariales lo único que han hecho es que los trabajadores mexicanos ganamos cada vez menos. Decía Maquiavelo en el Renacimiento, en 1500, para que yo engañe a alguien, tengo que tener del otro lado a alguien que se deje engañar. Nos dijeron en la reforma laboral la misma mentira que les dijeron a los trabajadores españoles hace un año. Les dijeron, la reforma laboral va a crear empleo. Falso. En España, después de un año, y es lo que le va a suceder a México, después de un año de reforma laboral, el número de desempleados ha aumentado en 1 millón. En España, antes de la reforma laboral, había 5.200.000 desempleados. Hoy hay 6.200.000 desempleados. 1 millón de trabajadores han perdido su empleo como consecuencia de una reforma laboral muy parecida a la que han aplicado en México. Es por eso que la UNT Nacional el mes pasado tomó la determinación de seguir luchando contra la reforma laboral con base en el artículo 35 constitucional, que nos permite al pueblo de México hacer una consulta nacional para decirles a la clase política irresponsable de este país que no nos vamos a dejar aunque hayan aprobado la reforma laboral. Desgraciadamente en Querétaro se están perdiendo ya trabajos, jóvenes recién egresados de las universidades ya no están siendo contratados y se les dice que es a causa de la reforma laboral. La otra reforma laboral que nos preocupa es la energética. Nuestra clase política, traidora a la patria, no conoce su historia, no sabe el enorme esfuerzo que hicieron nuestros abuelos para dejarnos una compañía como Pemex. Quieren hacer lo mismo que con el sistema bancario. El sistema bancario mexicano fue entregado a extranjeros en su 90%. El único banco mexicano, en manos de mexicanos, que queda es Banorte. De ahí en fuera todos los demás bancos fueron entregados a extranjeros. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para que veamos Pemex entregado a los extranjeros? Y la situación es extremadamente grave porque Pemex aporta el 40% del presupuesto de este país. El 40% del funcionamiento de esa fuente, de la plaza donde estamos sentados, del seguro social, del ISSSTE, del sueldo de los maestros, de las enfermeras, de los médicos, de los jueces, de los policías, de los militares, de los políticos que están sentados ahí, se los paga Pemex. Si nosotros dejamos que Pemex se privatice, vamos a pagar un altísimo precio y vamos a ser además una generación irresponsable que recibió una de las mejores empresas del mundo, porque Pemex está catalogado, de acuerdo a la revista Fortune, como la número 34 en el mundo. Es la única empresa mexicana que está entre las 100 más importantes del mundo. A nivel especializado ocupa el lugar número 11. Pemex le mete a este país 1.300 millones de pesos diarios de ganancia solo por la exportación de petróleo. 1.300 millones de pesos diarios. Sin embargo, ¿quién se queda con ese dinero? Los empresarios que no pagan impuestos. En los últimos 10 años, 1.640.000 millones de pesos, Hacienda ha regresado a los grandes empresarios por devolución de impuestos.
no pagan impuestos son los que se llevan las ganancias de la reforma petrolera. En este país no hay trabajo para jóvenes ingenieros y desde hace 33 años no se construye una refinería. Y como no se construye una refinería, estamos pagando 130,000 millones de pesos al año por importar gasolina. Y es absurdo que México produce petróleo, manda la gasolina a 14 países distintos, tenemos que pagar el flete de mandar la gasolina, tenemos que pagar la refinación en el extranjero, tenemos que pagar el flete de regreso, y por eso es que México es uno de los países petroleros con la gasolina más cara. En Venezuela la gasolina cuesta 37 centavos de peso mexicano el litro. En México cuesta 10 pesos. En los países petroleros, en promedio, pagan entre 1 y 2 pesos. Eso muestra a esta clase política irresponsable que no es capaz de construir una refinería. En México tenemos recursos humanos y tenemos recursos técnicos para poder construir refinerías y mantener la soberanía de este país. En ese contexto, yo los invito a que apoyemos eventos organizados por otros. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro organizaron una conferencia este viernes a las 12 del día en el Auditorio Díaz Ramírez con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, que nos viene a hablar de la privatización de Pemex. Asimismo, compañeros investigadores del Instituto de Neurofisiología de la UNAM, Campus Juriquilla, ese mismo día en la tarde, a las 5 de la tarde, organizaron un foro con Lorenzo Meyer y con Javier Jiménez Espriu para hablar de la privatización de Pemex, en la tarde en Campus UNAM Juriquilla. Son eventos que otros organizan, que tenemos que promover, tenemos que discutir este país, tenemos que recuperar el hecho de que el ciudadano decida la política en este país y no 500 diputados que cuando vienen las elecciones nos andan pidiendo siempre el voto y que después no dan la cara cuando aprueban sus reformas, que ni siquiera entienden y que tal pareciera que simplemente reciben órdenes del exterior para aplicar lo que les mandan sus patrones.